La participación democrática del sector privado, academia y la sociedad civil en las diversas etapas del proceso legislativo adecuado se establece dentro de los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que puedan emitirse comentarios, recomendaciones y que estos sean tomados en cuenta. Bienvenidos al foro virtual titulado Democracia efectiva en la elaboración de una ley de ciberseguridad. Hemos creado este espacio para promover un marco regulatorio sólido e innovador en México, que atienda los desafíos actuales e incluya la perspectiva de la sociedad civil, la academia y el sector privado desde el diseño hasta la implementación de la ley de ciberseguridad. Actualmente existen 6 iniciativas de ley en el Congreso, 18 modificaciones. Expertos en regulación y ciberseguridad, así como representantes de sectores estratégicos, nos compartirán su opinión y perspectivas respecto a estas propuestas y las recomendaciones sobre lo que debe incluir una ley en materia de ciberseguridad. En la era digital en la que vivimos, es crucial contar con un marco regulatorio sólido e innovador que aborde los desafíos actuales en materia de ciberseguridad. La protección de nuestros datos personales, la prevención de ciberataques y la construcción de una comunidad consciente son prioridades fundamentales. México no cuenta con una ley de ciberseguridad. En un contexto en el que, de acuerdo con el informe de ciberseguridad de IBM, es la nación con más intentos de ciberataques en toda Latinoamérica, al recibir 187,000 millones de intentos en 2022. Según la División de Inteligencia de Amenazas de Checkpoint Software Technologies, durante el primer trimestre se registró un crecimiento de hasta el 7% de los ataques semanales con respecto al mismo periodo del año anterior, aumentando en promedio hasta los 1,248 ciberataques por semana en México. 7 de cada 10 mexicanos encuestados por el estudio sobre el estado global de la ciberseguridad de Infoblox informaron de una o más violaciones en su organización por ciberataques. 187,000 millones de intentos de ciberataques en 2022, de acuerdo con el informe de ciberseguridad de IBM. Los bancos invirtieron 20,000 millones de pesos en ciberseguridad durante 2021 y proyectan destinar la misma cantidad de recursos en 2022, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, ABM. México ocupa la posición 84 a nivel global en cuanto al Índice Nacional de Ciberseguridad de la E-Governance Academy. México es vulnerable. Estamos trabajando por fomentar mayor intercambio de información sobre amenazas de ataques en sectores específicos, considerando que según el reporte de Defensa Digital 2022 de Microsoft, los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas en todo el mundo representaron hasta el 40% de todos los ataques de Estados-nación. Hoy nos reunimos para buscar desde un enfoque colaborativo, prevenir, mitigar y responder efectivamente a los ciberataques. Por ello, es importante conocer lo que nos recomiendan los expertos. Importancia de contar con una ley en ciberseguridad. Irreductibles de una ley de ciberseguridad, sólida e innovadora. Semejanzas y diferencias de las iniciativas existentes. Impacto de las propuestas al sector financiero. ¿Se garantizan derechos o se reducen? Compromisos internacionales y su relación con las iniciativas. Constitucionalidad de las iniciativas. Te invitamos a participar activamente en este foro virtual. Juntos podemos fomentar un marco regulatorio sólido e innovador en México. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel. Es muy especial para nosotros porque tenemos mucho tiempo trabajando, haciendo este análisis y buscando poder encontrarnos hoy y abrir este diálogo. Hoy contamos con la presencia de panelistas expertos que nos vienen a compartir su experiencia para las recomendaciones a fin de que tengamos un marco regulatorio sólido e innovador en materia de ciberseguridad en México. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Jaime Domingo, él es el presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial y nos dará un mensaje de bienvenida. Gracias, Jaime Domingo. Gracias, Liliana, y gracias a todos los que participan y especialmente a quienes han organizado este tan pertinente y tan necesario evento. Pertinente en los dos sentidos, que es oportuno y muy relevante, y necesario, diría yo, que incluso indispensable. De verdad se valora mucho el esfuerzo que están haciendo y hago votos porque tengamos las mejores conclusiones para juntos como sector privado poder hacer valer las mejores causas en favor del país. Gracias, Liliana, gracias a los participantes. Muchas gracias. Pues les cuento un poco la dinámica a nuestras personas que nos acompañan, a los asistentes.
Cada panelista tendrá un espacio de 5 minutos para sus intervenciones y la audiencia, recordarles que el foro está abierto, entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden poner en la sección de preguntas en el Zoom y al final va a haber una sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues dicho esto, le paso la palabra a Alberto Friedman. Él es el vicepresidente nacional de compras de gobierno en Cañete y nos va a platicar sobre cómo enfrentar la ciberdelincuencia desde las empresas, organizaciones, gobiernos y sociedad. Muchas gracias, Alberto. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Buen día a todos, buen día, gran panel, y aquí estamos con los excelentes compañeros y especialistas. Bueno, la ciberdelincuencia está asociada con el cibercrimen directamente. Hoy por hoy el cibercrimen es una pandemia que enfrentamos cotidianamente. Estamos totalmente invadidos de cibercrimen en el terreno global, no solamente en México. Sin embargo, México es un actor preponderante y principal. Lo hemos visto ya en mucha información que tenemos, mucha información que recibimos, incluso en el video introductorio. México es un blanco del cibercrimen y en sí México es un participante del cibercrimen también. Sabemos que la criminalidad está en auge en este país y pues tenemos que buscar muchos métodos y muchos esquemas para poder liberarnos de ella. La ciberseguridad hoy no es infalible, eso lo tenemos que saber. No desaparecen las amenazas por tener ciberseguridad. Sin embargo, los procedimientos tienden a minimizarlas y administrarlas. Y en eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Entender la ciberseguridad es entender y analizar a la ciberdelincuencia. Y nos enfocamos en detectar cómo piensa el ciberdelincuente y emular y enfocarnos en sus pensamientos, comprender la ciberseguridad y cómo emplearla y además cómo implementar toda la serie de elementos y procedimientos de seguridad que tienen comprensión y alcances. Miren, la seguridad y la ciberseguridad tienen 3 grandes ejes. La seguridad privada, empresarial o personal, por un lado, la seguridad pública y la seguridad nacional. Y tenemos que aprender a diferenciarla. Y la seguridad se enfoca básicamente en la protección de los activos. La seguridad física se enfoca en la protección de los activos físicos y la ciberseguridad se enfoca a la protección de los activos intangibles, básicamente, y a los activos de valor. Entonces, a través de eso se tiene que generar un modelo. Si no hay un modelo, es muy difícil atacar, comprender y visualizar al cibercrimen y a los cibercriminales. El modelo debe de comprender básicamente a los aplicativos, toda la serie de aplicativos, los datos, la información, las infraestructuras y a las personas. Hay piezas claves que se tienen que tomar en cuenta en un modelo. Deben de ajustarse a las necesidades específicas de cada segmento, como lo vimos dentro de cada uno de los ejes, realizar ejercicios para determinar y ver los alcances de las situaciones actuales y tener una capacitación continua. Eso es fundamental. Hay que tener un marco de acción para mejores prácticas, flujos e integración posible. Hay que tener perfectamente definidos y detectados los activos de valor, los activos intangibles y las estrategias para poder lograrlo. Y además, como finalmente debemos de generar planes y estrategias de gestión de riesgos, los cuales deben ser fundamentales. Para esto, el modelo es dinámico. El motor que opera la ciberseguridad a nivel mundial es el mercado. Sin mercado de ciberseguridad no hay modelo. No hay modelo, no hay soluciones, no hay aplicativos. Y aquí viene la parte fundamental de lo que es la seguridad privada y el modelo que enfoca la seguridad privada. Realmente la creación de aplicativos, la creación de todos los elementos de capacitación y todos los elementos que generan las normas, en principio, proviene del sector productivo, proviene del sector privado. Y este sector alimenta al mercado y al alimentar el mercado, pues crece toda esta gran dinámica. El modelo de ciberseguridad engloba prácticamente a toda la cadena de valor, al negocio en sí como core y al soporte mismo del negocio. Además, a los suministradores,
tanto del negocio como a los suministradores del soporte de negocio y sobre todo a los clientes también. En una estructura global, como les mencionaba, el mercado nacional de ciberseguridad y el mercado global de ciberseguridad genera productos y servicios, ofrece con el ofrecimiento de proveedores, el ofrecimiento de servicios y el ofrecimiento de tecnología, que son fundamentales para la creación de estos conceptos. Los demandantes son las empresas, la industria, los organismos, el gobierno y las organizaciones que engloban a las diferentes empresas, el gobierno en sí, que es un elemento coordinador y regulador, y la sociedad, que es la demandante principal. Hay que propagar conciencia, hay que prevenir el ciberdelito, hay que intercambiar experiencias, hay que tener foros de discusión y hay que generar clústeres tanto locales como estatales y nacionales para tener un entendimiento global en todo este esquema digital que estamos viviendo. En el 2017 se inicia una estrategia seria nacional de ciberseguridad por parte del Estado mexicano, con objetivos estratégicos y principios. Esta no prospera, no tiene respaldo y lo que da como resultado es que la ciberdelincuencia va ganando el terreno, nos va ganando el terreno. El gobierno, ya vale mencionarlo, no sobra mencionarlo, ha tenido una serie de ataques, hackeos, incluso han sido públicos, muy fuertes. Y para eso se ha presentado nuevamente una propuesta de ley de ciberseguridad por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, promovida por el diputado Javier López Casarín del Partido Verde Ecologista. Esta ley se cataloga como una ley de seguridad nacional. Ese es principalmente un problema, porque no necesariamente es solamente seguridad nacional, es seguridad de todo el concepto de la sociedad, como se los mencioné, tiene que intervenir en este modelo. También se busca la creación de una Agencia Nacional de Seguridad. Se incorpora y se capacita con grado de especialidad a ministerios públicos, fiscalías, agentes del orden, etcétera. Y se busca una sinergia y retroalimentación entre todas las partes, con acciones efectivas para poder lograr mitigar la ciberdelincuencia, lo cual es muy complejo. Organizaciones de sociedad civil tienen que unificarse para evitar que la ley de ciberseguridad no atente contra los derechos humanos de los mexicanos. Es un punto muy importante que hay que definir y aclarar dentro de esta ley. Por otro lado, a esta misma ley se le dan poderes muy fuertes a las Fuerzas Armadas para la investigación e intervención, y estos pueden atentar y ser invasivos de la privacidad y de los datos personales de la ciudad. Tenemos que hacer una separación entre la parte civil y la parte militar. Eso es algo fundamental, porque además viene un elemento de espionaje, que debe quedar perfectamente regulado y que debe de proteger a la sociedad y a todos los derechos que convengan a ella. La sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno conjuntamente deben discutir de manera minuciosa los contenidos y alcances de esta ley mediante los foros y parlamentos como el que tenemos actual y generar todo tipo de parlamentos actuales, el cual ya estamos llevando a cabo dentro de este grupo con la finalidad de dirigir correctamente a la ciberseguridad en México. Y por otro lado, hay que evitar las sobreregulaciones con la finalidad de no impedir el desarrollo y el crecimiento de la digitalización, el cual es un tema fundamental y primordial en el desarrollo tanto de México como del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muy importante lo que señalas, todos los puntos que en tan poco tiempo tocaste. Quiero nada más retomar la importancia de la formación de talentos en el tema, ¿no? La capacitación y atender esta separación o ver qué enfoque se le puede dar para que no haya una confusión en militarizar el espacio digital. Muchas gracias. Pues ahora quiero invitarlos a que escuchemos a Víctor Morales. Él es presidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México, de la ABM, y él nos va a hablar sobre en las propuestas existentes cuál es el impacto que ve para el sector financiero. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Antes que nada, a todos los organizadores les agradecemos que nos den un espacio para dialogar acerca de esto.
De verdad que nosotros siempre encantados de estar aportando y apoyando con esta clase de iniciativas, porque no solo en este caso el sector financiero que represento, sino en general creo que como país nos ayuda muchísimo a todos. Así que nuevamente muchas gracias por el espacio. Pues miren, hay varias propuestas que se han estado haciendo a lo largo de los últimos años en términos de iniciativas de ley de ciberseguridad. Hoy escuchamos de algunas que van más a la cabeza. Y si bien siempre hay cosas de mejora y que siempre estamos aportando como bancos, pero también con demás organismos junto con gobierno para poder sacar y afinar cualquier cosa de esto, me parece que es una gran oportunidad, una gran iniciativa que estemos dialogando y discutiendo que próximamente tendremos una ley de ciberseguridad. Si bien tendrá mejoras, es probable que sea lo mejor que tengamos en este momento y que nos va a beneficiar muchísimo. Esto en algunos países ha tenido grandes impactos en el sector financiero, así como en algunos otros lados. Ya bien lo explicó Alberto alrededor de los riesgos que nos estamos enfrentando todo el tiempo. Y bueno, en las instituciones financieras de igual manera todo el tiempo estamos sufriendo de lo mismo que todas las empresas en México y en el mundo. En el caso de nosotros, tenemos la oportunidad de estar en un sector que es uno de los sectores que más invierte en ciberseguridad, que tenemos controles, que estamos regulados alrededor de ello, que se ha avanzado mucho en la materia y por eso el aporte de la banca siempre ha sido como algo muy relevante en este términos de leyes de ciberseguridad. Esto nos ha permitido disminuir grandemente los riesgos y estar enfocados precisamente para con nuestros clientes y disminuir ellos. Sin embargo, es una realidad, ya lo dijeron y así seguramente lo vamos a estar escuchando. Todo el tiempo hay intentos de ataques que están tratando de vulnerar pues lo más preciado que tenemos, que es la confianza de nuestros clientes. Así que esto, el tener una ley de ciberseguridad y que todos empujemos y apoyemos para poderla llevar a cabo de la mejor manera, pues nos beneficia sobre todo para tener una claridad de términos y responsabilidades legales. Eso ayuda muchísimo. Hoy los ataques que estamos viviendo, como se escucha por cualquiera de los foros, es que no solamente radican en México, podrían estar viniendo de cualquier parte del mundo y entonces es bien importante que estén las reglas bien claras alrededor de ello para la persecución del delito, para fincar las responsabilidades legales a donde corresponda y poder proteger en consecuencia de mejor manera a nuestros clientes y a nosotros mismos como instituciones bancarias. Esto entonces viene muy bien para poder estar fincando cada vez mejor ello. Hoy hay leyes que ya lo regulan, mucho de ello, pero me parece que las iniciativas actuales van a abonar de mejor manera alrededor de este tema. Por otro lado, también algo que en el caso de las instituciones bancarias lo venimos haciendo cada vez mejor por todo los antecedentes que les comento, pero de igual manera las mejoras que se hagan en las leyes de ciberseguridad y la que esté por salir en los próximos meses, también va a fomentar algo que es muy bueno, es muy valioso para respecto a ello, que es la inversión en infraestructuras y soluciones de ciberseguridad. No solamente por lo que se ha leído acerca de las versiones de ley que están en este momento circulando, no solamente para las propias instituciones bancarias, también para todos los actores o terceros proveedores que nos ayudan para dar servicios a nuestros clientes. De igual forma, también esto ayudaría mucho a comprometer que haya cada vez mejores inversiones, mejores posturas de ciberseguridad en el servicio que ofrecen, cómo contribuyen en estas cadenas de suministro alrededor de los servicios que ofrecemos a todos nuestros clientes. Y entonces, en consecuencia, creo que haríamos una gran cadena de inversión para poder mejorar nuevamente la ciberseguridad alrededor de ello. Esto nos va a poner entonces en una base mínima con estas leyes, en una base mínima, una postura mínima de ciberseguridad que deberíamos estar entregándole para con todos con toda la ciudadanía, en este caso de nosotros, para con todos nuestros clientes bancarios. Así que esto también va a poder permitir poner ciertos estándares, procedimientos muy puntuales y también fijar ciertos mínimos, como lo platicaba en su momento, tanto de controles, ciberseguridad, control de datos y en cuestiones también de información sensible de nuestros clientes. Ahora, esto va a ir ayudando en gran medida también a algo que es vital, crear una cultura de seguridad en general de todo lo que venimos haciendo, estarlo permeando tanto en instituciones bancarias, en sociedad civil, en nuestros clientes, estar permeando y creando en consecuencia con estas leyes que cada vez tengamos una cultura mejor de ciberseguridad. Es un gran impacto, es una gran apuesta que deberíamos estarlo haciendo todos para que pudiéramos estar mejorando cada vez esto desde uno de los eslabones vitales en esto, que es la persona a quien le ofrecemos servicios, a nuestra ciudadanía en general. Creo que entonces es de un gran impacto.
Por último, uno de los temas que quiero compartirles como una de las visiones que tenemos es acerca de que esto también fomenta algo que lo hemos hecho muy bien dentro de nuestras instituciones, entre nuestras instituciones y con terceros. Pero ahora este tipo de leyes nos ayudan a hacer una versión todavía mucho más completa que tiene que ver con la cooperación y la comunicación. Esto nos ayuda y nos esfuerza a hacer este tipo de diálogos, este tipo de paneles entre los diferentes actores y con sociedad civil, con gobierno, con nuestro caso, con instituciones bancarias, para mejorar cada vez más la cooperación y la comunicación. También este tipo de leyes y las regulaciones que emanen alrededor de ello contribuyen en gran medida a esto. Así que me parece que pudiéramos seguir algunos situaciones particulares que han sucedido en países como Singapur, como la Unión Europea, de Estados Unidos, que lo tenemos aquí muy cerca, con muy buenas iniciativas de ley, con posturas muy eficientes de ley que les ha permitido disminuir cada vez mayormente los riesgos. Eso creo que es algo que podemos aprovechar, que podemos seguir teniendo estos diálogos. Y un mensaje me parece que es: todos debemos estar apoyando y aportando esta primera versión de ley de ciberseguridad para que salga de mejor manera y que pudiéramos estar en la medida de lo posible en los próximos años, seguir madurándolo para beneficio de todos. Así que muchas gracias, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor. Voy a retomar lo que comentas sobre estas cadenas, esta cooperación, esta comunicación. Qué importante es para el sector financiero que haya una defensa colectiva ante este tipo de ciberataques, ¿no? Entonces es importante sumarnos a ese tipo de propuestas y también lo que comentas sobre el intercambio de buenas prácticas y cooperación internacional que se incluyan en las iniciativas de ley, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Pues ahora le quiero ceder la palabra a Juan Manuel Aguilar. Él, además de ser embajador de Future Community, es investigador postdoctoral en el CISAN de la UNAM y es especialista en seguridad e investigación estratégica. Desde la academia, Juan Manuel, desde la sociedad civil, ¿cómo ves estas propuestas de ley? ¿Se están garantizando los derechos o se reducen? ¿Qué tal, Lili? Un gusto estar con ustedes. Bueno, es importante ver que precisamente vamos a retomar muchos puntos vertidos por la parte de Alberto, también de Víctor. Les voy a compartir un pequeño material para poder avanzar de forma rápida y poder discutir estos temas más a detalle. Y bueno, primero quisiera empezar con una idea clave. Por ejemplo, Yassine Kentig es una investigadora del Centro de Estudios Estratégicos en Ciberseguridad de la OTAN. Y dice, la ciberseguridad implica una serie de dilemas como estimular la economía, mejorar la seguridad nacional, promover la protección de datos, la libertad de expresión, que muchas veces son difíciles de equilibrar. Precisamente Alexander Krimburg, que crea el Manual Estratégico de Ciberseguridad para los países de la OTAN, habla de estos dilemas que se confrontan. Por ejemplo, estimular la economía contra mejorar la seguridad nacional, modernización de infraestructura contra protección de infraestructura crítica. El sector privado versus el sector público. Muchas veces, ¿quién tiene que tener el liderazgo a la batuta en este control de garantizar la ciberseguridad nacional? Protección de datos contra intercambio de información y libertad de expresión contra estabilidad política. En ese sentido, yo en 2020 saqué este artículo y precisamente me puse a analizar un total de 15 estrategias de ciberseguridad de los países de la OTAN y encontré que había varios ejes. Unos hablaban del poder de Estado, otros hablaban del multilateralismo y la cooperación, otros hablaban de la vinculación de actores estatales y privados. Esto se va muy trascendental en un concepto que se va a llamar asociaciones estratégicas público-privadas. En la ciberseguridad el gobierno no puede avanzar si no tiene el apoyo, el respaldo y la colaboración del sector privado y principalmente de industrias innovadoras en el ámbito de la tecnología. Ver la trascendencia comercial del Internet, del ciberespacio, ver cómo puede servir para promover el desarrollo nacional, cómo también avanzar en temas de ciberseguridad nos puede dar una proyección internacional y ver dimensiones de ciberseguridad muy acorde a lo que decía Alberto. Hay que diferenciar que hay ciberseguridad de carácter nacional con ciberseguridad de ciudadanos. Ciberseguridad es la parte concreta del sector privado con la parte de diferencias muy tajantes, muy concretas en el ámbito de lo que hacen las Fuerzas Armadas y también incluso de lo que son los derechos digitales, la protección de datos, la desinformación, la parte concreta, por ejemplo, también vinculada a la libertad de expresión, tener estos equilibrios. Esto, por ejemplo, cuando uno analiza las estrategias nacionales de otros países, se ven cómo ellos van priorizando ciertos conceptos. Australia prioriza la parte de la identidad, privacidad, finanzas en línea. Canadá, la seguridad de los sistemas gubernamentales. Alemania, el efectivo control del crimen en el ciberespacio. Posteriormente, Francia, por ejemplo, quiere utilizar
el ciberespacio para ser una potencia en ciberdefensa en el mundo. Países Bajos va más vinculado al tema de derechos digitales, seguridad, certeza abierta, libre, sociedad digital. Reino Unido, combatir el crimen para hacer el ciberespacio un lugar seguro para los negocios. Y esto pues nos lleva y nos remonta a esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017 que veamos que tenía estos 5 objetivos estratégicos, estos 3 principios rectores y estos 8 ejes transversales. Fue un documento que fue apoyado en colaboración con la Organización de los Estados Americanos, pero lamentablemente pues nunca se publicó en el Diario Oficial de la Federación, solamente fue un documento de gabinete, nadie le hizo caso. Posteriormente, cuando hay un cambio de partido de gobierno, todo ese tipo de documentos se desechan. Y bueno, vemos que había una visión un poco más integrada de estas dimensiones que estamos hablando, a pesar de que el documento nunca se pudo echar a andar como tal. Y cuando vemos las iniciativas legislativas, aquí yo tengo un total de 15 localizadas, podemos ver que hay ciertas palabras que priman en el ámbito de los análisis de los debates legislativos. Vamos a ver acá, se habla mucho de seguridad nacional, se habla mucho de seguridad pública. Hay algunos casos, iniciativas interesantes que hablan del Día Nacional de la Ciberseguridad, crear una universidad de tecnología, etcétera, etcétera. Y esto como que va vinculado un poco a crear una cultura, pero hay dimensiones que se han olvidado completamente. Casi no hay nada de derechos digitales, casi no hay nada, por ejemplo, de sector privado, casi no hay nada integrado en el ámbito, por ejemplo, de un tema que es muy trascendental de infraestructura crítica, pero que lo tocan en un tema muy, muy sensible, digo, y muy poco bien tratado, que es el tema, por ejemplo, en la cuestión de seguridad nacional. Si seguimos avanzando, pues se habla mucho del Código Penal, se habla de ciberdelincuencia, seguridad pública, de la Fiscalía, pero no se integra esta visión promotora de los derechos. Esto tenemos que entender, como bien comentaban tanto Alberto como Víctor, que es un enfoque multi-stakeholder. Tiene que haber aportes del sector privado, de la sociedad civil, tiene que haber también de los poderes de la Unión, que puede ser desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, hasta la parte de la Suprema Corte y también los organismos autónomos, donde una institución como el INAI juega un aspecto muy trascendental en esta noción de la ciberseguridad. Y 3 temas que precisamente yo creo las iniciativas de ley han estado muy flojas, han evadido mucho, es el tema de los derechos digitales, y hay que por la parte que instituciones como SocialTIC o la Red de los Derechos 3.0 siempre digan que nunca se habla de los derechos digitales en las iniciativas, ponen ciertos focos rojos en el ámbito de control de garantías de los usuarios a través del Internet. Casi no hay nada del sector privado y esto no necesariamente no significa que el sector privado no tenga un interés legítimo en la ciberseguridad. La GIZ tiene un grupo de trabajo sobre ciberseguridad enfocado solamente al sector privado. El ámbito concreto también de AmCham ha sacado documentos estratégicos de ciberseguridad en materia del TEMEC o el UMSCA, en caso concreto del artículo 21, que es un artículo conciso solamente en comercio digital, y donde la ciberseguridad es muy trascendental y que los legisladores no han volteado a ver. Y por último, como lo decía, el tema de infraestructuras críticas, todos hablan de seguridad nacional, pero este tema casi nadie lo trata, lo desarrolla de forma adecuada. Y el tema de infraestructuras críticas es tan amplio, tan sensible, que yo incluso pensaría necesitaría su propia ley en el ámbito de poder estructurarse, pero una ley que esté emparentada, esté hermanada con una ley nacional de ciberseguridad, principalmente por los sistemas SCADA, por todas estas grandes infraestructuras que funcionan a través de estas formas de telecomunicaciones y que son trascendentales para la seguridad nacional. Con eso acabo, Lili, y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. La verdad es que es fundamental que tenga un enfoque multidisciplinario, multiactorial y que además se prevea la instrumentación de un marco regulatorio donde participen distintas instituciones y dependencias, ¿no? Agencias públicas, ¿no? Que no se quede solamente en manos de algunos, sino que sea transversal. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Pues ahora quiero darle la palabra a Kiyoshi. Kiyoshi, además de ser miembro del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad en el Comité de Asuntos Regulatorios, él es especialista en propiedad intelectual y afectaciones al TEMEC, entre otros instrumentos existentes. Ya vieron su semblanza al principio. Muchas gracias, Kiyoshi. Adelante. Hola, muchas gracias y muchas felicidades a CCE y a CERC por organizar esta mesa de discusión que es importantísima, sobre todo existiendo las iniciativas que están hoy en el Congreso y la
la inminente regulación que además necesitamos mucho en México en materia de ciberseguridad. A mí me gustaría hablar brevemente de la iniciativa del diputado López Casarín. Como sabemos, existen por lo menos tres iniciativas relevantes allá afuera, la de la senadora Trasviña, la de la diputada Juanita Guerra y la del diputado López Casarín. Quiero hablar de la de Javier López Casarín porque es la que ha tenido un proceso de parlamento abierto más extenso, y es la iniciativa sobre la cual CCE y CERC han estado trabajando juntos, y por supuesto las asociaciones y cámaras que forman parte de la cúpula de CCE. Me gustaría hablar en particular del artículo 53 que establece algunas obligaciones y que tenemos que asegurarnos que cumplan con los principios de TEMEC. Y bueno, en primer lugar hay que mencionar que el artículo 19.15 de TEMEC, que específicamente trata el tema de ciberseguridad, es la primera vez que lo tenemos en un tratado de libre comercio, nos enfatiza que tiene que haber un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que los tres países tenemos que asegurarnos que haya una cultura de prevención, ¿no? Y entonces nos da 5 principios: identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Y yo quisiera aquí subrayar recuperarse, ¿no? Lo que nos dice el enfoque basado en riesgos es precisamente eso, darle atención a lo que yo llamo la víctima. Digo, hay las víctimas finales que pueden ser aquellos cuyos datos personales son vulnerados, aquellos que han sufrido fraudes electrónicos, pero realmente la víctima en primer lugar es la organización que ha sufrido esa vulneración. Entonces es muy importante que en esta ley se incorpore claramente este enfoque basado en riesgos y que se hable de esta recuperación, de manera que la ley no sea un instrumento punitivo. Desafortunadamente, en México culturalmente, nuestra legislación y sobre todo nuestra política pública y la práctica diaria de las agencias administrativas del Ejecutivo son la de sancionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una víctima de un ataque cibernético empieza a analizar lo sucedido, tiene que tomar en cuenta que además de haber sufrido esta vulneración, que además de los riesgos reputacionales a los que se referían mis compañeros que me precedieron, tenemos la posibilidad de la persecución de los órganos del Estado, la imposición de multas, etcétera. Entonces, esta ley es una gran oportunidad para que cambiemos esta visión punitiva por una visión de recuperación y de atención a las víctimas, en donde las víctimas estén motivadas y tengan un incentivo para compartir la información. Como saben ustedes, es importantísimo compartir la información sobre incidentes porque es la manera en la que aprendemos sobre las tendencias y sobre qué medidas tecnológicas aplicar y qué protocolos de prevención implementar. Sin embargo, hoy no existe ese incentivo, al contrario, existe un desincentivo porque a la víctima que sufrió este incidente, encima se le penaliza. Entonces es muy importante que podamos hablar ahí. Me queda un minuto y entonces ahora sí hablo del 53. Conforme al 19.12 del TEMEC, es muy importante asegurarse que no existan disposiciones en la ley que establezcan la obligación de poner los servidores en territorio nacional. Y el 53
fracción 9 sí nos dice, en caso de que la información contenga datos que pudieran vulnerar la seguridad nacional, tiene que almacenarse la información en territorio nacional. Entonces, esto vulnera el 19.12 del TEMEC y tendríamos que revisarlo. También el 53, fracción 7 nos dice, perdón, el 8 nos dice privilegiar que la información de los usuarios se encuentre almacenada en territorio nacional. Entonces tenemos que poder definir qué es ese privilegiar, ¿no? Si privilegiar significa que los datos deben estar localizados en territorio nacional, eso viola TEMEC. Entonces, sí tenemos que juntarnos, ojalá el equipo del diputado tenga el tiempo y la voluntad para que nos sentemos a hablar de esto, pero sí es muy importante que no vayamos a incurrir en violaciones de nuestro tratado comercial más importante. Listo. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Kiyoshi. Qué importante es en la elaboración de cualquier política pública atender a los compromisos asumidos por México en el escenario internacional, no solamente los comerciales, ¿no? También los ambientales, los sociales, pero muy importante ver si vamos a incumplir, si nos van a sancionar. Entonces, pues sí, que nuestros congresistas hagan la tarea también. Y ahora quiero presentarles a Tania Herrera Moro. Ella es experta en Derecho Constitucional, tiene una larga trayectoria en la Suprema Corte de Justicia y el INAI, y ahora también tenemos el honor de que nos acompaña como miembro del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad. Adelante, Tania. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Pues yo les voy a hablar de la importancia de la ley de que la ley de ciberseguridad sea constitucional, al menos en la medida de lo posible. De nada nos sirve tener una ley de ciberseguridad que viole derechos y la Constitución. Pues además de lo grave que es esto por sí mismo, puede conllevar el riesgo de que sea declarada inconstitucional por nuestro máximo tribunal. Entonces, los esfuerzos de consolidar la ley de ciberseguridad pues, se verían mermados. Entonces, durante el análisis de las diferentes iniciativas que hemos hecho en el CERC, hemos detectado algunos temas relevantes. El primero es la importancia de poner en evidencia el asidero o fundamento constitucional de la ley. Algunas iniciativas contienen que su fundamento es el artículo 21 constitucional, a partir de la función del Estado como seguridad pública. Nosotros en el CERC consideramos que no, o que no solamente es el artículo 21, porque como ya lo dijo Alberto Friedman y varios panelistas, la ciberseguridad engloba a varios sectores, no nada más al sector público, sino al privado, a la ciudadanía, al sector civil. Entonces, nosotros consideramos que además del 21, el artículo 73 constitucional puede contener esta facultad. ¿En dónde se encuentra? En la fracción 13 del artículo 73. En la fracción 17, perdón. Esta establece la facultad del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre tecnologías de la información y la comunicación y el Internet. Ahora, ¿por qué esta fracción autoriza a expedir una ley de ciberseguridad? Porque precisamente la ciberseguridad se refiere a la salvaguarda de los sistemas, las computadoras, los dispositivos, la red, la información y los datos. Es decir, es la seguridad de estas tecnologías de la información y el Internet. También podemos encontrar el fundamento constitucional de la ley en los artículos 6 y 16. El artículo 6 establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y el Internet, con lo que evidentemente resulta necesario que sea ejercitable este derecho de forma segura. El mismo precepto establece el derecho de acceso a la información, la protección de los datos personales, la privacidad, que también se encuentra en el artículo 16. Ahora, el segundo tema que detectamos es la determinación de si la ley debe ser general o federal. Es importante decir que esta decisión no es caprichosa ni arbitraria, sino que justamente depende de lo que ordene la Constitución en la materia. Así,
Si atendemos al sistema de competencias residuales establecido en el artículo 124 constitucional, pareciera que la ley debe ser federal, pues cuando el artículo 73 faculta en su fracción 17 al Congreso de la Unión para legislar sobre tecnologías de la información, no establece la concurrencia con diversos órdenes de gobierno, como sí sucede en las materias en las que o sea, la concurrencia, sí existe, por ejemplo, en la materia de transparencia y acceso a la información. Ahora, el que la ley sea federal no significa que la ley no será obligatoria o aplicable en todo el país, sino que las autoridades encargadas de verificar su cumplimiento serán las federales. Esto es, que aún siendo una ley federal, todas las personas físicas y morales deben cumplirla. Solo que la autoridad que vigila su cumplimiento y la aplica es la federal. Sin embargo, si el legislador decidiera que la ley es una ley general, entonces en esta deben quedar perfectamente establecidas las competencias de todas las autoridades. Dentro de las diferentes iniciativas, justamente detectamos que las competencias entre los diversos órdenes de gobierno federal, estatal y municipal se encuentran pues muy nebulosas. Entonces, es necesario que estas queden claras, pues justamente una ley federal se dedica a eso, a distribuir las competencias entre los diversos órdenes de gobierno. En este aspecto, es muy importante dejar establecidos los delitos que serán únicamente de competencia federal y garantizar a través de un buen sistema de distribución de competencias que los estados no legislen respecto de conductas que tienen vedadas por ya corresponder a la federación. Esto es importante porque para dar seguridad jurídica a los justiciables, para que no surja confusión ni dudas de la autoridad que debe conocer de los delitos y para que no se dejen de perseguir conductas que es importante tener tipificadas para que ya se puedan sancionar. Ahora, finalmente, advertimos diversos temas específicos en la materia que preocupan, porque pudieran parecer violatorios de ciertos derechos, del derecho a la libertad de expresión, a la privacidad. Varios artículos establecen, por ejemplo, la facultad de eliminar contenidos, la obligación de ciertos registros para los ciudadanos, algunos tipos penales que parecieran ser censura, como aquel que sanciona lo que denomina, abro comillas, desinformación, cierro comillas. Otro precepto que establece la vigilancia del ciberespacio, el establecimiento de reservas previas sin atender a lo que dice la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y las operaciones militares en el ciberespacio. Eso nada más como una embarradita y generalidad respecto de la constitucionalidad de la ley. Gracias. Muchas gracias, Tania. Como bien dices, es un análisis que se tiene que hacer con detenimiento, con profesionales. Quiero aprovechar además tu intervención para invitar a la audiencia a que visiten las páginas que vamos a poner aquí abajo del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, donde hemos venido haciendo estos análisis, recomendaciones, comparativos de las iniciativas que hay actualmente, cómo es el estado de la ciberseguridad en México para aquellos que quieran tener más información al respecto. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora le paso la palabra a Nelly Montealegre. Ella es secretaria auxiliar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y especialista en ciberseguridad. Nos va a hablar sobre la importancia de contar con una ley de ciberseguridad. Adelante, Nelly, gracias. Muchas gracias, muy buena tarde a todas, a todos. Agradezco de verdad a Metabase-Q por la invitación a tan importante evento, la verdad también por la distinción de los panelistas que el día de hoy nos han vertido pues toda su gran experiencia en estos temas, de verdad nada menores. Me gustaría adicionar otras reflexiones y me sumo mucho a lo que acaba de decir Tania. Creo que la profundización que se tiene que hacer frente a la gran oportunidad que tenemos de hacer una ley que funcione, una ley que no sea una mesa de tres patas, ¿no? Y que con una que le falte, pues definitivamente esa mesa no será funcional. Quiero profundizar en dos cosas principalmente. Es la necesidad de que tengamos una base sólida en la ley. Creo que todavía no la encuentro del todo.
Veo que las iniciativas han hecho un gran esfuerzo en ello, pero sigo viendo que están algunas cosas todavía con grandes necesidades de afinar. Hablo al principio, los principios que tiene que tener una ley. Estos principios que nos apliquen a todas las personas que la operamos. Y detengámonos a analizar cómo va a aplicar esta subsidiariedad. Tania nos hablaba acerca de si una ley federal, una ley general, cómo vamos a transitar a ella, pero cómo aplica también un principio de complementariedad frente a esta ley. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo va a complementarse esto que ya existe? Afortunadamente hoy Víctor nos acaba de ilustrar con algunos de los avances que tiene la banca. Desde mi punto de vista, ellos han tenido una gran trayectoria en el tema, pero tiene que ver con el enfoque también de la interacción que tienen a nivel internacional. Entonces, creo que hay mucha lección aprendida de ello, creo que se puede retomar mucho de ello, de esta complementariedad que podemos tomar de la experiencia que tiene ya la banca en este aspecto. ¿Cómo opera esta cooperación? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos hacer que esta interconexión y esta interdependencia que tenemos hoy en las tecnologías con otros países y toda esta dependencia, cómo vamos a lograr que esto juegue a nuestro favor? ¿Cómo vamos a lograr como Estado mexicano, que esa creo que es la visión que tendríamos que tener frente a hacer una ley de este alcance, como Estado mexicano, cómo vamos a adoptar esas visiones? ¿Quién va a tener a su cargo el soft power? ¿Quién va a tener a su cargo el hard power? ¿Quién va a hacer las funciones de ciberdiplomacia? ¿No? Estos esquemas que hoy día, creo que Juan Manuel es el que más explora en eso y me encanta por eso siempre escucharlo. Estas visiones, ¿no? de ciberdiplomacia, ¿cómo se están gestando hoy día a nivel mundial? ¿Quiénes lo están detentando? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿Y cómo podemos hacer que eso juegue a nuestro favor? Hoy día, cuando analizamos los índices mundiales de ciberpoder lo contrastamos frente a la adopción, hoy Juan Manuel nos dio una ilustración muy rápida de algunos países. Cuando vemos los índices mundiales de ciberpoder y lo contrastamos con los modelos que ha asumido cada país, vemos la radiografía perfecta de cómo cruza la visión multi-stakeholder que tiene el país. Ese país tiene una visión multi-stakeholder y lo ves reflejado en un muy buen posicionamiento en un índice mundial de ciberpoder. O sea, ves cómo todo esto va reflejando. ¿Qué queremos? Yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial quiere, por supuesto, tener un país sólido, un país en el que las inversiones sean seguras, un país donde la infraestructura no se caiga, un país donde la ciberseguridad de respuesta, un país donde los ciberdelincuentes sean capturados. Alberto nos decía esta gran preocupación que tienen sobre la ciberdelincuencia, sin duda es algo que hay que perseguir. Pero díganme si no partimos de una base común. Hoy les pongo un ejemplo muy rápido de que no es cosa menor tener un marco conceptual común. Si ustedes revisan el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, vean los delitos que nos refleja el INEGI, que es el gran órgano que da los datos oficiales del país, cuando dice delitos en materia de ciberseguridad, y vemos un delito reflejado principalmente, mal denominado en el Código Penal, pornografía infantil. Para nuestro INEGI, la ciberseguridad o los delitos en materia de ciberseguridad es la pornografía infantil. Y no lo es nada más. Sin duda es un delito muy lacerante para la sociedad, pero no es lo único que está en este esquema. Entonces, por eso sí es importante tener un marco conceptual general que por lo menos nos dé una identidad común como Estado mexicano y que entendamos por ciberseguridad algo con ciertas bases. Esa es una gran preocupación. Otra gran preocupación que vemos ahí, pues el tema de infraestructuras críticas. ¿A quién le toca? Y quiero ahí aportar algo que es hasta donde me ha llevado ahora en el mapa que nos presentaba Juan Manuel. Yo le complementaría que otra rebanada del pastel grande la trae el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Veamos cuál es el modelo de Estado regulador que asumimos en 2013. El modelo de Estado regulador que tenemos en 2013 nos obliga a tener un actor principal. Sí, está el Poder Ejecutivo, sin duda. Está el Poder Legislativo, por supuesto. Está el ente autónomo. Desde luego, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un actor clave en el tema de la regulación de la ciberseguridad, pero ahí traemos un tema de el modelo de Estado regulador que asumimos en 2013 y la interpretación que se ha hecho en sede jurisdiccional. Tania ya nos ha hablado un poco de ello, respecto del modelo de Estado regulador y hasta dónde eso nos limita para tratar de seguir regulando la ciberseguridad. Esto es algo que creo que no le podemos que perder el enfoque. Creo que ahí tenemos una gran valía para poder seguir avanzando en el tema de ciberseguridad, porque si no, de verdad, tendremos una mesa de tres patas y, por supuesto, el Poder Judicial. Todo lo que podamos diseñar en una ley, todo eso va a pasar por el tamiz jurisdiccional en algún momento. Si logramos, no nos van a adelantar su visión frente a eso, pero si logramos sumar esta
aportación de ellos, pues ya tendremos una mesa con las 4 patas y por lo menos pues la podemos ir ajustando, nivelando, pero ya no se nos va a caer de momento. Entonces, bueno, con esto yo concluyo. Les agradezco de verdad mucho esta oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Muchas gracias por tu contribución. Sé que por ahí tienen un libro que también si quieres poner en el chat o pasarnos tus datos y lo damos para que también la gente, la audiencia pueda conocerlo y saber más a detalle, pues que sigamos interviniendo, ¿no? Participando, involucrándonos. Me parece que el tema de la ciberseguridad ya todos debemos saber que es una responsabilidad compartida y nos afecta a todos. Pues ahora le quiero dar la palabra a Nujat Ponce. Nujat Ponce es la presidenta de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial y es socia fundadora de la firma Ponce Curi, presidenta de la NADE. Así que nos va a platicar un poco cómo va este trabajo, todo este trabajo que les comentábamos al principio que hemos hecho de análisis y recomendaciones a las iniciativas existentes por parte del CERC y el CCE, lo viene presidiendo Nujat. Entonces, cuéntanos, Nujat, ¿en qué vamos con eso? Muchísimas gracias, Liliana. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un gusto poder compartir este foro con tantas y tantos expertos y pues felicitar al CCE, al CERC, el trabajo que se ha hecho también bajo, a la par y de la mano con mi querido Jaime Domingo, presidente de la Mesa de Seguridad del CCE, porque pues por supuesto que este tema de ciberseguridad es transversal y toca varias aristas en donde el CCE ha puesto por supuesto el dedo en el renglón y me parece de vital importancia que lo platiquemos. Y antes de llegar a qué hemos hecho efectivamente, como bien comentas mi querida Liliana, en este trabajo en equipo, déjenme decirles que los temas de ciberseguridad pues son temas en los que nos vemos envueltos en nuestro día a día. Porque todas y todos utilizamos medios digitales, utilizamos tecnología, utilizamos herramientas. Y entonces con este uso y este utilizamiento de este tipo de herramientas, aplicaciones, tecnologías, pues evidentemente existe un riesgo. Y entonces ese riesgo es el que tendría que estar acotado, medido y contemplado, por supuesto, en una ley de ciberseguridad para hacer de México, de las aplicaciones, de las herramientas, puertos seguros. Como todo, pues tiene que tener una parte preventiva y una parte correctiva. Y también es importantísimo que sepamos que los usuarios somos de lo más relevante para generar una conciencia y una cultura realmente de una buena ciberseguridad, de una buena protección de datos y de buscar que nuestra información pues esté lo más segura y acotada posible. Con base en esto, por supuesto, y en este trabajo que hemos hecho ciudadanía, autoridades y el sector empresarial, es que hemos trabajado en un documento con algunos mínimos denominadores que debiera tener cualquier iniciativa en materia de ciberseguridad. Fíjense, tenemos mapeadas, 24 iniciativas y efectivamente Kiyoshi se refería a las 3 punteras, pero existen 24 iniciativas en nuestro país en materia de ciberseguridad con aristas diversas y es por ello que hemos creado este documento de mínimos denominadores. ¿Qué podemos encontrar en este documento? Oye, pues por ejemplo hay algunas definiciones que ya están mundialmente aceptadas. Recordemos que esta materia pues es una materia que no reconoce fronteras, ¿no? No llega a Tijuana el internet, se detiene y dice de aquí ya no voy a pasar, ¿no? Las campañas de vulneración, de phishing, de ransomware, pues son campañas que pueden venir desde cualquier otro país, desde cualquier otra localización geográfica. Y entonces es por ello que necesitamos trabajar en equipo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y para prevenir y acotar estos riesgos es que les digo que como individuales, como personas físicas, como ciudadanía, pues debemos de tener, por supuesto, herramientas de prevención. Entonces, se genera este contenido mínimo para decir, oye, a lo mejor ya hay definiciones mundialmente aceptadas, ya sabemos que existen algunas conductas delictivas que sin duda debieran ser de índole federal, esto no puede competir a las regulaciones locales, porque esta debiera ser una materia federal en nuestra opinión, para que efectivamente pues podamos tener, les digo, esta competencia
a nivel federal y poder pues ir de la mano con los organismos y las competencias internacionales. Y dentro de estas cuestiones, pues también dirigimos algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas, algunos lineamientos que les digo que debieran contemplar cualquier iniciativa en materia de ciberseguridad, como las capacitaciones a las autoridades, como la creación de un órgano en el que participen distintas autoridades que ya están trabajando, como Policía Cibernética, como pudiera ser Guardia Nacional, como pudiera ser la Sedena, etcétera, y generar, pues por supuesto, esta autoridad que garantice la buena investigación, persecución y, en su caso, sanción de estos ciberdelitos o delitos en materia de ciberseguridad. Algo importantísimo también es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Se platicaba precisamente Nelly del INEGI y efectivamente nos da muy buenos datos. El INAI es el órgano garante en materia de protección de datos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también pues vela por el cumplimiento de estos derechos fundamentales. Entonces, un fortalecimiento de estas instituciones que puedan, por supuesto, trabajar con sus plenas facultades, garantiza que podamos pues realmente aprovechar un entorno y un contexto de ciberseguridad. Ojo, esto no debiera ser, por ahí he leído dentro de los comentarios, algún tipo de espionaje de Big Brother o una persecución en el Internet. No se trata de eso. Se trata de tener conductas de buenas prácticas. Se trata de tener, sí, una policía capacitada en materia de ciberseguridad para, como les decía, la correcta persecución y sanción de los delitos, pero por supuesto un canal de denuncias que también todas y todos los usuarios podamos acceder a él de manera correcta, de manera gratuita, de manera expedita, de manera eficaz, para que realmente pudiéramos tener esto, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos encontramos con cuestiones de una usurpación de identidad y no sabemos ante qué autoridad acudir. Entonces, es por esto que debe de existir este solo procedimiento, es por eso que debe de existir esta capacitación y que debiéramos tener, pues por supuesto, una garantía de la protección de nuestros derechos fundamentales, como lo es a la privacidad, a la protección de datos y, por supuesto, a este entorno digital seguro. Entonces, es importante que esto también lo podamos dirigir a distintos sectores de la población y a distintas edades. Hoy en día hay muchas campañas en las que pues busca que caigan niñas, niños y adolescentes. Hay algunas otras que son para adultos mayores, hay algunas otras que son dirigidas a profesionistas. Y entonces es por ello que debiéramos tener también estas capacitaciones en donde la SEP puede también entrar como autoridad en materia de educación, para que a las primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, pues pueda darse también una materia en temas de ciberseguridad y de protección de la información en todos los niveles. No quiero redondear en algo adicional porque pues ya mis compañeras y compañeros fueron muy específicos en los temas que desarrollaron. Simplemente decir que este es un trabajo en equipo, este es un trabajo entre ciudadanía, autoridades, empresas e individuales, que sin duda alguna debiéramos generar el espacio y el tiempo para detallar estas iniciativas y que también el CCE ha generado estas sugerencias a todas las iniciativas que se han presentado, sobre todo estas 3 iniciativas punteras, que sepan legisladores que cuentan con el CCE como un aliado estratégico para agregar valor a estas iniciativas, para trabajar en equipo con estas capacitaciones, para la capacitación también a las autoridades, pero sobre todo a las y los mexicanos. Así es que, Liliana, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Sé que cerrar es difícil, pero me quedaría con estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuhad. Y bueno, pues van a seguir, los que estén interesados van a poder ver los avances que hemos hecho y en esto que comenta Nuhad y esta participación que debe haber activa, ¿no? No podemos ser espectadores y hay que ponernos las pilas antes de que salga esta ley. Bueno, pues estamos sobre el tiempo, entonces voy a pasar muy rápido a la sección de preguntas y respuestas antes de pasar al mensaje de cierre con Jaime Domingo. Las preguntas, hay varias preguntas por ahí
para Juan Manuel Aguilar, que desafortunadamente se tiene que ir, pero las está contestando por escrito. Entonces voy a pasar esta pregunta es para Tania Herrera. En nuestra audiencia quieren saber cuál es el estado del país en relación con la adhesión de México al convenio de Budapest, que es el convenio sobre delitos cibernéticos. Creo que es importante que la audiencia sepa cuál es la situación y si creen que uno de los retos sea unificar los 33 códigos penales. Gracias, Tania. Sí, México no es parte aún del convenio de Budapest. La verdad es que sería muy bueno que fuera parte. Sí, se debería de ratificar, se debería de todo. Ahora, no creo que el reto sea unificar a los 33 códigos penales. ¿Por qué? Porque la facultad de legislar en materia penal, o sea, la facultad de hacer delitos, es originariamente de los estados. Entonces, quitarles esa facultad, yo creo que pues pareciera inconstitucional, la verdad. Entonces, no creo que fuera lo idóneo. El Código Penal, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya establecen cómo se determinan los delitos federales. Ahora, uno de los supuestos es, será federal el delito que se encuentra en una ley federal. Entonces, si esta ley es una ley federal y los delitos se encuentran aquí, entonces ya estos delitos solamente los puede castigar, perseguir, sancionar y demás la federación. Sin embargo, si se hace una ley general, entonces no va a ser así. Van a quedar en esta ley general delitos que son competencia de la federación y delitos que son competencia de los estados. Competencia desde legislarlos, lo cual, híjole, luego representa muchos retos jurídicos, porque muchas veces los estados, las legislaturas, simplemente repiten lo que dicen las leyes generales y entonces invaden competencias de las autoridades federales. O sea, para ser prácticos, repiten el delito federal, lo cual pues no se puede, ¿no? Si la federación es el sujeto pasivo o si el interés es de tal magnitud como una infraestructura crítica que es necesario que se persiga por la federación. Entonces yo no creo que sea bueno unificar los 33 códigos penales. Esa será materia de otra conversación, pero yo creo que a través del establecimiento en la ley federal de los delitos y si se decanta el legislador por una ley general, pues entonces establecer perfectamente, pero perfectamente la distribución de competencias. Muchas gracias, Tania. Ya están ahí las de Juan Manuel. Tengo otras dos preguntas que son muy similares. Entonces, una dice, como ciudadanos normales, ¿qué es lo que podemos hacer para exigir una mejor regulación del Internet y a la protección de nuestros datos? Cada vez incrementa el uso indebido de nuestros datos personales. Esa es una. Y la otra que es muy similar es qué mecanismos o herramientas podemos ocupar los ciudadanos para empujar al gobierno a tomar acciones específicas en ciberseguridad. No sé, Nelly, si quieras tú responder esta pregunta, ¿hay alguien por ahí que quiera complementar? Gracias, pues de verdad que primero que nada quiero celebrar que tenga esa visión quien hace esta pregunta, ¿no? Que pueda sumarse como ciudadana a hacerlo, porque eso es lo importante, que asumamos, como nos decía Nujat, que la ciberseguridad es un tema de todas y de todos, instituciones, gobierno, órganos autónomos, empresas, academia. Y la otra creo que es muy importante, hay creo que gran trabajo sumarse a lo que ustedes hacen como organizaciones de la sociedad civil, lo que se hace desde la academia, creo que es la mejor manera de hacerlo, porque como tal, una acción como particular, pues bueno, lo que hemos venido ya trabajando, contraseñas seguras, controles parentales, o sea, como las cosas más que te cuidan desde como persona. Pero seguir el trabajo que hacen las organizaciones y sumarse a ello creo que sería importante desde como ciudadanos preocupadas en el tema de la ciberseguridad. Creo que eso abona en mucho, seguir las iniciativas y los trabajos que se están haciendo, pero creo que desde ahí podría tener gran impulso, pero sí reiterar la celebración sobre la visión que tiene de sumarse a regular la ciberseguridad. Gracias. Yo complementaría, perdón. si me permiten, lo que comenta Nelly.
en el sentido de fijémonos en los términos y condiciones y en los permisos que nos piden las aplicaciones. De repente le damos permiso a todo, ¿no? Es muy práctico decir, ay, dile que sí a todo, si no, no funciona. Ojo, porque de acuerdo a la ley, a la legislación vigente, sí hay que poner finalidades, uso de datos, tratamiento de datos. Entonces, tomémonos el tiempo de a qué le estamos dando permiso y qué tipo de información nos están pidiendo. Eso por un lado. Y por el otro, como les digo, el INAI es la autoridad garante y desafortunadamente no está pudiendo ahorita operar. Entonces, yo creo que algo que podemos hacer también como ciudadanía es que estos derechos fundamentales que hemos tardado tanto en obtener, pues que no se vean mermados, ¿no? Entonces, buscar, por supuesto, a través del diálogo, a través de participaciones, que todos nuestros órganos constitucionales puedan operar con plenas facultades, ayuda a que podamos tener un mejor derecho de acceso a la información y una mejor protección a nuestros datos personales. Gracias, Nuja. Adelante, Alberto. Muchas gracias. Y muy claro lo que dijo Nuhad y Nelly, sus apreciaciones muy claras y concisas. Algo muy importante que debe de quedar claro para todo el mundo es que la Internet es imposible de regular. Es un bien público global. Le pertenece al mundo entero. Obviamente los norteamericanos la dieron a conocer y la pusieron en operación, pero es un bien público del mundo entero. Y eso, pues, va a ser muy complejo que alguien pudiera llegar a regularlo. Lo que se puede regular es cómo opera, quién opera, en qué opera y qué componentes sube cada quien, y es responsabilidad entonces de cada individuo o organización o gobierno este concepto, el concepto de lo que suben y el concepto de lo que interoperan. Es responsabilidad de cada uno de ellos. Y también el concepto de salvaguardar los efectos tanto personales como de organización, como de Estado-nación, es responsabilidad de cada ente salvaguardarlos correctamente, y eso es seguridad. Así, por ejemplo, lo que mencionaba aquí Goshi hace un rato, que en la ley dice que la información correspondiente a seguridad nacional tiene que estar guardada en el territorio nacional. Eso es seguridad física, eso no tiene que ver con ciberseguridad. Esta es salvaguardada en donde ustedes quieran, siempre y cuando tenga un enlace, una comunicación o un protocolo establecido, o va a ser visible para cualquiera mientras no lo protejas. Entonces, salvaguardarlo aquí en China, en un data center en medio del Pacífico o en las profundidades del Océano Atlántico, no da la diferencia. Seguridad física es que salvaguardas el equipamiento donde va a estar. Eso puede ser, pero eso no tiene nada que ver con ciberseguridad. Gracias, Alberto. Gracias. Tenemos la última pregunta para avanzar. Esta es para Kiyoshi. ¿Cómo evitar que la propuesta de ley legalice el ciberespionaje, ¿no? Tipo Pegasus, a Fuerzas Armadas sin orden de un juez? Hola, muy buena pregunta. Mira, el capítulo 3 de la ciberdefensa, que es el artículo 28 y siguiente, estoy hablando de la ley de Javier López Casarín, dice que la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina tienen atribuciones, pero es muy importante que el primer párrafo del 28 dice incidentes cibernéticos que provengan o sean promovidos por otros estados. Entonces, aquí lo que tenemos que establecer es la correspondencia entre este primer párrafo del 28 y las definiciones, porque en las definiciones sí viene muy amplio. Entonces, es importante que en las definiciones digamos que las competencias de las Fuerzas Armadas son nada más en relación con ataques cibernéticos relacionados con estados soberanos, con otros países, ¿no? Luego, la cuestión de los sistemas que pueden servir para espionaje. La ley sí dice que, por ejemplo, la ley sí dice que cuando las ciberpolicías realicen trabajo encubierto, deben obtener una orden del juez, y cuando se solicite la orden del juez y se otorgue la orden, se tiene que establecer claramente qué es lo que se está buscando, por cuánto tiempo va a durar esta operación encubierta, etcétera. Esto es
para, no para el ejército, sino para las ciberpolicías. Y la otra es que se establece un repositorio, un catálogo de los proveedores de estas tecnologías de vigilancia, ¿no? Entonces, quienes provean estas tecnologías tienen que estar inscritas en este catálogo y están sujetas a regulación especial. Pero bueno, si alguien tiene alguna inquietud, ahora es el momento para que lo incorporemos en nuestros comentarios. Excelente, Kiyoshi. Pues si alguno de los panelistas no tiene algo más, hay alguien que quiera hacer alguna complementar, entonces pues le paso la palabra a Jaime Domingo, que nos va a hacer el cierre del evento, no sin antes agradecer a todos por su tiempo, tanto los panelistas, las personas que han coordinado la difusión del panel y todo lo que hay en torno a estos trabajos, y sobre todo a nuestra audiencia por acompañarnos. Están nuestras redes, enviaremos por correo electrónico lo más relevante del panel, y ahí podemos estar también en comunicación con ustedes por si tienen alguna duda o quieren profundizar en el tema. Muchas gracias a todos. Adelante, Jaime Domingo. Solo agradecer y felicitarles y felicitarnos por tan valiosa convocatoria y tan valiosos conceptos, realmente muy expertos y muy pertinentes. Ojalá que siga el trabajo conjunto y que podamos hacerlo valer en mesas coordinados con las autoridades y con legisladoras para que llevemos al tiempo esto a un resultado muy positivo. Muchas felicidades. Buenas tardes.